En agosto de 1991, me encontré con alguien que transformó mi vida, Joana. No había nada especial en ese día, pero en el momento en que nuestros ojos se encontraron, algo cambió dentro de mí. Ella era todo lo que podría desear y un poco más. Durante 11 meses, nuestra historia floreció, como una canción que toca profundamente en el corazón. Parecía que el tiempo se arrastraba solo para que pudiéramos disfrutar el uno del otro. Y entonces, después de un año, decidimos dar un paso adelante y compartir un techo, construir un hogar juntos. La vida parecía pintada de colores vivos, como si el universo conspirara a nuestro favor. Todas las decisiones, grandes o pequeñas, se tomaban en armonía. La complicidad entre nosotros era palpable, como si pudiéramos leer los pensamientos del otro. El deseo de tener un hijo nos unió aún más. Soñábamos con el sonido de la risa de un niño llenando nuestra casa. Y cuando finalmente decidimos intentarlo, el universo conspiró una vez más a nuestro favor. Los meses pasaron, y Joana quedó embarazada. La alegría desbordaba en nuestros corazones, como si el mundo entero estuviera en perfecta sintonía con nosotros. Pero entonces vino ese momento fatídico. Un gesto aparentemente simple, mover una televisión de lugar, se transformó en una tragedia inimaginable. El peso del aparato, algo que no nos pareció peligroso en ese momento, se convirtió en el detonante de nuestro dolor más profundo. El grito de agonía de Joana resonó por toda la casa cuando comenzó la hemorragia. El mundo pareció desmoronarse a nuestro alrededor mientras luchábamos contra lo inevitable. Y entonces, en el silencio devastador que siguió, la cruel realidad se hizo presente: habíamos perdido a nuestro tan esperado bebé. El vacío que se instaló en nuestros corazones era como una sombra oscura, envolviéndonos en su frialdad. Nunca podríamos haber previsto que un simple acto, una simple elección, resultara en semejante tragedia. Y en ese momento de desesperación, mientras sostenía a Joana en mis brazos, el dolor era palpable, como si fuera posible tocarlo. La vida nos había dado una lección dura, y el camino por delante parecía más oscuro que nunca. Pasamos un buen tiempo sin siquiera considerar la idea de tener otro hijo. El dolor de la pérdida aún estaba tan fresco en nuestros corazones que parecía imposible imaginar pasar por todo eso nuevamente. Muchas veces nos preguntábamos, ¿acaso algo tan simple como mover un televisor podría haber causado todo esto? Pero entonces, cerca de un año y poco después, un rayo de esperanza surgió en nuestras vidas. Mi esposa quedó embarazada nuevamente. Esta vez, decidimos no correr ningún riesgo. Aprendimos con la experiencia pasada y nos aseguramos de tomar todos los cuidados necesarios. Nada de levantar peso, nada de esfuerzo físico excesivo. Fue un embarazo lleno de cuidados, pero también lleno de esperanza. Finalmente, llegó el tan esperado momento. Esta vez, todo salió bien. Nació nuestra hija, una verdadera bendición. Era perfecta en todos los sentidos, una pequeña María que trajo una nueva luz a nuestras vidas. El nombre, un homenaje a la abuela de Joana, parecía aún más significativo ahora que estaba entre nosotros. A medida que María crecía, el deseo de mi esposa de visitar su tierra natal se volvía más fuerte. Ella quería que su madre conociera a su nieta, quería compartir esta alegría familiar con sus seres queridos. Hasta entonces, nunca habíamos ido a la ciudad natal de Joana, donde vivían sus familiares. Entonces, decidimos embarcarnos en esta jornada, llevando con nosotros a la pequeña María, que ya estaba a punto de cumplir 2 años. La llegada fue como una fiesta, una explosión de alegría después de tanto tiempo separados. La abuela, que hasta entonces solo había oído hablar de María, se emocionó al verla en persona. Era como si un rayo de sol hubiera iluminado a todos con la presencia radiante de nuestra pequeña María. Fueron 28 días intensos en la ciudad natal de Joana, un periodo que quedaría marcado en nuestras memorias para siempre. La casa de mi suegra rebosaba de alegría, como si cada momento fuera una celebración. La mesa siempre estaba llena de comida deliciosa, y nos acogía todas las mañanas, tardes y noches. Conocimos a tantos parientes, tantas historias, que parecía que nunca habíamos estado distantes. Pero entonces, llegó el momento de despedirnos. Y fue ahí cuando todo cambió.
Joana se despidió de su madre de una manera extraña, como si presintiera algo que nosotros no éramos capaces de comprender. La tensión flotaba en el aire, y no pude dejar de notar el tono extraño en sus palabras. Intrigado, le pregunté sobre aquella despedida inusual. Le pregunté por qué se había despedido de su madre de esa manera, como si fuera la última vez que la vería. Mi preocupación era evidente, pues algo en su comportamiento había despertado en mí una alarma silenciosa. Pero Joana solo sonrió, tratando de disimular la extrañeza de sus acciones. No me convenció. La sensación de aprensión crecía dentro de mí, como si presintiera que algo estaba a punto de suceder. ¿Qué sería? Esa incertidumbre flotaba sobre nosotros, transformando la despedida en un momento cargado de emociones y suspense. Me volteé hacia ella con firmeza, decidido a expresar mis sentimientos. Mira, de ahora en adelante, hagamos de esto una tradición. Simplemente amé todo esto, los familiares, el lugar, todo el cariño que recibimos. Pero dime, ¿qué tipo de despedida fue esa? Parecía como si fuera la última vez que verías a tu mamá, dije, con una mezcla de preocupación y confusión. Mi reprimenda fue directa, sin rodeos. ¿Qué está pasando, Joana?, la cuestioné. Y no fui el único. Su madre también expresó su inquietud, pidiendo verla el próximo año. Pero Joana solo sonrió, un poco incómoda, y respondió evasivamente. Ya veremos, mamá, ya veremos, dijo, dejando un aire de misterio en el ambiente. La madre de Joana no se quedó atrás. ¿Veremos qué, hija? ¿Qué está pasando?, insistió. Y Joana, con una expresión seria, respondió con una verdad innegable. Mamá, nunca podemos estar seguros de lo que nos depara el futuro. Nunca sabemos qué puede suceder, ni siquiera mañana, dijo, con una sabiduría que resonaba en sus palabras. Intenté tranquilizar a todos, asegurando que estaríamos allí el próximo año, y en los años siguientes también. Pueden estar tranquilos, estaremos aquí, molestándolos todos los años, bromeé, tratando de disipar la tensión que estaba en el aire. Salimos de allí entre risas, Joana, nuestra hija y yo, pero aún había un eco de incertidumbre en mi corazón. ¿Qué nos deparaba el futuro? Esa duda persistía, dejando un suspenso en el aire. Salimos de allí y nos subimos al autobús de regreso a casa. Durante el trayecto, no pude contener mi curiosidad y le pregunté a Joana sobre esa despedida tan extraña con su mamá. ¿Qué fue eso, Joana? Dejaste a todos preocupados, comenté, tratando de entender qué pasaba por su mente. Pero algo me decía que había algo más detrás de esa despedida, alguna preocupación o pensamiento que no había compartido con nosotros. Llegamos a casa, ya era febrero, y mientras yo salía a hacer algunas compras, Joana preparaba el almuerzo. Al regresar, la encontré en la cocina, ya con todo listo. Almorzamos y decidimos descansar un poco, el cansancio del viaje finalmente nos alcanzaba. Pero algo no estaba bien. Noté que Joana estaba inquieta en la cama, gimiendo suavemente. Pensé que era solo una pesadilla, pero luego noté algo extraño, sus dientes estaban apretados, como si estuviera luchando contra algo en su sueño. Preocupado, le pregunté qué estaba pasando, pero no podía responder. Fue entonces cuando percibí el pánico en sus ojos cuando se despertó abruptamente, los dientes aún apretados. Fue cuando el miedo se apoderó de mí. Corrí a buscar un vaso de agua, pero cuando regresé, Joana estaba vomitando, su rostro pálido reflejando una aflicción que no podía entender. ¿Qué le estaba pasando? Corrí para llamar a mi hermano, que es quien tiene carro, y le expliqué rápidamente, Joana está enferma, necesitamos llevarla a urgencias. Sin dudarlo, mi hermano y yo la cargamos en el coche y salimos apresurados. Al llegar a urgencias, los médicos comenzaron de inmediato a hacer preguntas sobre lo sucedido. Expliqué que habíamos almorzado y decidido descansar un poco, pero que mientras intentábamos dormir, Joana empezó a retorcerse en la cama. Sus dientes estaban apretados y sus ojos desorbitados, un verdadero susto. Los médicos realizaron varios exámenes, le tomaron la presión y le dieron masajes, pero Joana seguía sufriendo terribles dolores de cabeza. Gritaba de dolor, y todo lo que quería era estar a su lado, sosteniéndole la mano.
Era como si mi apoyo fuera el único alivio posible para su angustia. No podía, de ninguna manera, soltar su mano, no en ese momento de desesperación. La incertidumbre flotaba en el aire mientras esperábamos ansiosamente noticias de los médicos. ¿Qué estaría causando tanto sufrimiento a mi amada Joanna? Ella me miraba con desesperación en los ojos y repetía insistentemente, mi amor, sujeta mi mano. Sus lágrimas delataban la angustia que sentía, y yo me sentía impotente ante su dolor. Esas palabras resonaban en mi mente, trayendo a la superficie el recuerdo de aquella despedida en casa de su madre, un presagio sombrío que me dejaba helado por dentro. Mientras estábamos en urgencias, mi mente divagaba entre varios pensamientos, recordando todo lo que habíamos pasado a finales de año. El miedo se mezclaba con la esperanza mientras observaba a Joanna desmayarse 2 veces frente a mí. Los médicos, ante la gravedad de la situación, decidieron trasladarla a otro hospital. El pequeño centro de urgencias no estaba equipado para manejar su cuadro clínico. Necesitaban más recursos, exámenes más detallados, como radiografías, y una atención más especializada. Así que nos dirigimos al otro hospital en ambulancia, con mi esposa ya conectada a varios aparatos, su condición empeorando cada momento. El trayecto hasta el nuevo hospital parecía una eternidad. El suspense llenaba el aire, mientras yo sujetaba firme la mano de Joanna, rezando para que todo saliera bien. ¿Qué depararía este viaje lleno de incertidumbre? ¿Qué nos deparaba el destino? La angustia era casi palpable mientras nos acercábamos al próximo capítulo de esta historia turbulenta. Aunque intentara evitarlo, los pensamientos sobre esa despedida en su ciudad natal venían a mi mente. Recordaba claramente la escena, ella despidiéndose de su madre con un aire de despedida definitiva, incluso yo reprendiéndola por eso. ¿Qué manera es esa de despedirse? Quiero verte aquí todos los años, decía, pero era como si esas palabras no fueran suficientes para disipar el presagio sombrío que me acechaba. Rezaba fervorosamente para que esos pensamientos se alejaran de mí, pero regresaban tercamente, causando un temblor interior que no podía contener. El miedo y la incertidumbre se apoderaban de mí y sabía que a partir de ahí sería un camino de sufrimiento. En ese hospital, la situación era angustiante. Joanna alternaba entre momentos de conciencia y desmayos, sufriendo terribles dolores y gimiendo de aflicción, mientras los aparatos a su alrededor zumbaban incesantemente. Cuando finalmente llegamos a la habitación donde sería internada, otra paciente, una señora, se acercó y me preguntó sobre nuestros hijos. Respondí que sí, y luego pareció querer decirme algo importante. Sin poder razonar correctamente, decidí escucharla, pero antes de que pudiera hablar, uno de los médicos entró y le hizo señas para que guardara silencio. Me quedé confundido por esa interrupción repentina, pero poco después me vi obligado a salir de la habitación, dejando atrás no solo a mi esposa, sino también a esa señora enigmática, cuyas palabras quedaron suspendidas en el aire, añadiendo otro misterio a esta situación ya cargada de suspense. El médico tomó el control de la situación, cuidando de Joanna con precaución, mientras me pidió que esperara afuera. Con un torbellino de emociones, esperé ansiosamente hasta que los exámenes estuvieran completos y pudiera regresar al cuarto. En un momento de agitación, me volví hacia la señora y decidí interrogarla. Señora, ¿tenía algo importante que decirme?, pregunté, esperando una respuesta que pudiera arrojar algo de luz sobre esa oscuridad que nos rodeaba. Entonces vino la revelación. La señora me advirtió, con una expresión seria y preocupada, sobre la gravedad de la situación de mi esposa. Explicó que, en un momento de lucidez, Joanna había hecho un pedido específico, en caso de que algo grave sucediera, como la posibilidad de muerte, yo debía recibir un mensaje de ella. Confundido y sorprendido por esas palabras, cuestioné cómo mi esposa podría haber hecho tal pedido, considerando su estado crítico. Pero la señora simplemente repitió el mensaje, transmitiendo el recado que Joanna quería que supiera, dejándome aún más perplejo y angustiado por lo que el futuro podría deparar. El suspenso se intensificaba mientras intentaba procesar esa información inesperada y preocupante. Ella comenzó a hablar, mira, tu esposa me pidió que los niños no fueran cuidados por nadie extraño y que te casaras con su hermana. Quedé completamente aturdido, mi cabeza daba vueltas con la confusión del momento.
Recordé una conversación lejana, al principio de nuestra vida juntos, después de la pérdida del primer bebé y durante el segundo embarazo. Joana comentó que, si algo le sucedía, prefería que alguien de la familia cuidara de nuestro hijo. En ese entonces, parecía solo una conversación trivial de pareja, algo que no tomé muy en serio. Recordé vívidamente a Joana, con el vientre grande, a punto de dar a luz, diciendo que jamás querría que un extraño cuidara de nuestro hijo. Mencionó que, si yo tuviera que volver a casarme, preferiría que fuera con su hermana. En ese momento, parecía una broma, algo dicho sin mucha consideración. Incluso prometí que nadie extraño cuidaría de nuestro hijo, pero no le di mucho peso en ese momento. Pero ahora, allí en la habitación del hospital, escuchando a esa señora repetir exactamente lo que Joana había dicho años atrás, la broma tomó un significado serio y profundo. Esa mujer no podía saber sobre nuestra conversación casual, lo que me dejó aún más intrigado y perturbado. Lo que antes parecía un comentario sin importancia ahora se transformaba en un deseo final, cargado de urgencia e importancia que nunca había imaginado. Sintiendo el peso de esa responsabilidad y el amor que aún desbordaba por Joana, me prometí a mí mismo que haría todo lo posible para honrar sus deseos. El suspenso quedó en el aire, mezclando miedo y determinación en mi corazón. El futuro estaba lleno de incertidumbres, pero una cosa estaba clara, haría todo lo posible para proteger a nuestra familia, tal como Joana quería. Le dije que lo prometía, pero era solo de labios para afuera, al igual que Joana habló en esa ocasión sin mucha seriedad. Ahora, sin embargo, ahí en la habitación del hospital, esa señora diciéndome que, sin mencionar nada, Joana pidió que recordara la promesa de que nadie extraño cuidaría de nuestro hijo y que buscara a una de sus hermanas, en caso de que ella muriera, me dejó profundamente sorprendido. ¿Pero está segura de que ella dijo eso?, pregunté, aún incrédulo. Sí, hijo mío, respondió la señora con firmeza. Ella dijo que no quiere que nadie extraño cuide de su hija y que, si algo sucede, debes buscar a una de sus hermanas y casarte con ella. Esas palabras me hicieron llorar. Todo comenzó a tener sentido de una manera terrible. Aquella broma cuando Joana estaba embarazada ahora parecía un presagio, y su despedida de su madre, diciendo que no estaba segura de si volvería, encajaba como una pieza sombría de un rompecabezas. La sensación de que ella podría morir me golpeó con fuerza. Estaba destrozado. Salí del hospital, tratando de contener las lágrimas, y me fui a casa, donde nuestra hija María me esperaba. El futuro parecía incierto y aterrador, pero sabía que tenía que ser fuerte por nuestra hija y honrar el deseo de Joana, por más doloroso que fuera. En el hospital, ya no había nada más que pudiera hacer. Terminé regresando a casa para ver a nuestra hija, pero apenas pude dormir, con la mente llena de preocupaciones y el corazón apretado. A la mañana siguiente, me desperté temprano y fui directo al hospital. Cuando llegué, corrí hacia la habitación donde estaba Joana, pero, para mi sorpresa, no encontré ni a mi esposa ni a la señora que estaba con ella. La habitación ya estaba ocupada por otros enfermeros. Mi desesperación fue inmediata. ¿Dónde estaba Joana? ¿Y esa señora? ¿Habrían cambiado de habitación? ¿Había sido dada de alta? En medio de mi angustia, se acercó la trabajadora social, visiblemente incómoda. ¿Su hermano no se ha puesto en contacto con usted?, preguntó, vacilante. No, no he hablado con él. ¿Por qué?, respondí, la ansiedad creciendo dentro de mí. Bueno, su hermano recibió el mensaje, comenzó ella, eligiendo cuidadosamente las palabras. Su esposa no lo logró. Falleció a las 4 de la mañana. Lo siento mucho. Mis condolencias. Murió a las 4 de la mañana, repetí, incrédulo. Murió. Sí, lamentablemente su esposa, la señora Joana, falleció. Ya no aguantó más. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Las palabras de la trabajadora social resonaban en mi mente, cada una de ellas un golpe en mi corazón. Joana se había ido. La mujer que amaba, la madre de nuestra hija, ya no estaba aquí. La promesa que había hecho, las palabras dichas como si fueran un juego lejano, ahora tenían un peso inimaginable.
La desesperación me consumió mientras intentaba procesar la pérdida y pensar en cómo le diría a nuestra pequeña María que su madre no regresaría a casa. En ese momento, parecía que estaba cayendo en el agujero más profundo de la tierra, adentrándome en un abismo sin fin. Mi mente se convirtió en un caos total, mezclando recuerdos y emociones. Recordé las bromas que Joana hacía cuando estaba embarazada: mira, cuando nazca la bebé, no quiero que nadie extraño la cuide. Y si me pasa algo a mí, prefiero que te cases con mi hermana. ¿Es una broma, prometes? Y yo prometía, pensando que era solo una conversación ligera entre nosotros. También recordé nuestro viaje a su ciudad natal. Nuestra hija ya tenía 2 años y fuimos a llevarla a conocer a la abuela. Al despedirnos, Joana dijo: adiós, mamá. Tal vez no nos volvamos a ver. La reprendí: deja de decir esas cosas. Pero ahora, en el hospital, todo tenía sentido. En su lucidez, había hablado con la compañera de habitación y le pidió que me recordara la promesa, para asegurarse de que nadie extraño cuidara de nuestra hija. Era 8 de marzo de 1997. Un día que nunca olvidaría. Mi corazón estaba destrozado. La desesperación y la tristeza se apoderaron de mí. Joana estaba muerta, y no sabía cómo seguir adelante. Las lágrimas no dejaban de caer mientras intentaba procesar la realidad devastadora de perder al amor de mi vida. Con la ayuda de mi hermano, comencé a ocuparme de los trámites para el entierro de mi querida esposa, Joana, a quien amaba profundamente. Joana sería sepultada en el cementerio de nuestra ciudad. Fue un golpe duro en mi vida. Cuando llamé para dar la noticia a mi suegra, no podía creerlo. El sexto sentido de madre ya había presentido algo, por eso la despedida de Joana había sido tan extraña. Ahora, con nuestra hija tan pequeña y ya huérfana de madre, mi responsabilidad parecía aún mayor. Incluso le envié una foto de Joana en el ataúd a su madre. Sé que no es algo de buen gusto, pero sentí la necesidad de registrar ese momento para el resto de mi vida. Quería que, de alguna manera, todos tuvieran un último recuerdo de ella, aunque fuera doloroso. Mientras organizábamos todo para el entierro, los recuerdos de Joana pasaban por mi mente como una película. Su sonrisa, las bromas, los momentos de cariño. La promesa que hice de cuidar bien a nuestra hija resonaba en mis pensamientos. El futuro parecía incierto, pero sabía que debía ser fuerte por María, nuestra pequeña, que ahora dependía de mí más que nunca. Cada paso que daba, desde el llenado de los papeles hasta el momento del entierro, era una mezcla de profunda tristeza y determinación. Necesitaba honrar la memoria de Joana y asegurarme de que nuestra hija creciera sabiendo cuánto la amaba su madre. El vacío dejado por la partida de Joana nunca sería llenado, pero haría todo lo posible para que su recuerdo viviera en nuestros corazones para siempre. Pasaron 3 meses y todo iba bien, casi perfecto. Sin embargo, no podía reunir el valor para contarle a Paulina sobre el pedido de Joana. El pedido de que, si algo le sucediera, me casara con Paulina. Me sentía avergonzado solo de pensar en tocar ese tema. Tenía miedo de que Paulina pensara que estaba inventando cosas, confundiendo mis sentimientos. Todas las noches, acostado en la cama, ese pensamiento no me dejaba en paz. Durante el día, en el trabajo, mi mente siempre volvía a la misma pregunta: ¿cómo sacar esto a la luz? Quería honrar el deseo de Joana, pero temía la reacción de Paulina. ¿Y si pensaba que estaba usando la muerte de Joana como excusa para acercarme a ella? Cada vez que Paulina sonreía o mostraba cariño por María, mi corazón se apretaba más. Era evidente que se estaba dedicando por completo a cuidar de nuestra hija y de nuestra casa. La similitud de su cuidado con el de Joana era innegable, lo que solo aumentaba mis dudas sobre cómo y cuándo hablar. El miedo de arruinar todo lo que habíamos construido en estos 3 meses me paralizaba. Paulina parecía tan feliz, tan integrada a nuestra rutina, que cualquier palabra mal dicha podría arruinar esa armonía. Necesitaba encontrar una forma de abordar el asunto sin asustarla, sin parecer insensible o desesperado. Mientras tanto, las noches seguían siendo de pensamientos incansables y los días de intentos frustrados por encontrar el momento adecuado. Sabía que no podía esperar para siempre, pero el temor a lo desconocido,
a lo que esa conversación podría desencadenar, me hacía posponerlo aún más. Estaba atrapado entre el deseo de cumplir el deseo de Joanna y el miedo a perder la confianza y el cariño de Paulina. La parte más complicada era que no tenía ninguna prueba escrita del pedido de Joanna. Nada registrado, ninguna carta, ningún mensaje. Esto me dejaba aún más inseguro. Al mismo tiempo, la dedicación de Paulina parecía tan intensa que me hacía preguntar si ella sabía algo que yo desconocía. Postergué la conversación por otro mes, pero cada día que pasaba, se hacía más difícil contener esta angustia. Entonces, se me ocurrió una idea: ¿dónde estaría aquella señora que fue compañera de cuarto de Joanna en el hospital? Si lograba encontrarla, tal vez pudiera confirmar lo que Joanna había dicho y ayudarme a explicar todo a Paulina. Decidí ir al hospital y hablar con la trabajadora social, con la esperanza de obtener alguna información. Al llegar allí, fue complicado encontrar alguna pista sobre la señora. La trabajadora social tuvo que hacer una búsqueda exhaustiva, pero después de algún tiempo, encontró el expediente. Inicialmente, me dijo que no podía ayudarme debido a las normas del hospital, pero al ver mi desesperación y creyendo en mi historia, decidió ayudarme. Me dio un número de teléfono y me dijo que el nombre de la señora era Celeste. Con el número de teléfono en mano, mi corazón latía con fuerza. Regresé a casa y, después de armarme de valor, llamé a Celeste. Ella respondió con una voz calmada y acogedora. Le expliqué quién era y le conté sobre la situación. Para mi sorpresa, Celeste recordaba a Joanna y la promesa que ella me había hecho repetir. Celeste confirmó todo, diciendo que Joanna había hablado de eso en un momento de lucidez y estaba muy preocupada por el futuro de nuestra hija. Con esa confirmación, sentí un alivio, pero también un peso, porque ahora era el momento de hablar con Paulina. Saber que Celeste estaba dispuesta a ayudar me dio fuerzas. Quedamos en encontrarnos para que ella pudiera hablar directamente con Paulina. Acordamos encontrarnos en mi casa durante el fin de semana. Cuando Celeste llegó, invité a Paulina a unirse a nosotros en la sala. La tensión era palpable. Celeste comenzó a hablar, contando cómo conoció a Joanna y describiendo lo que ella había dicho sobre el deseo de que, si algo sucediera, yo debería casarme con Paulina. Paulina escuchaba atentamente, visiblemente sorprendida y conmovida. Cuando Celeste terminó, hubo un momento de silencio. Paulina me miró con lágrimas en los ojos y, para mi sorpresa, dijo que también había sentido que Joanna quería eso. Ella simplemente no sabía cómo hablar conmigo al respecto, temiendo que yo pudiera pensar que ella estaba aprovechándose de la situación. Este momento de sinceridad abrió paso a una nueva etapa en nuestras vidas. Fue doloroso, pero también trajo una sensación de paz. Ahora, con la bendición de Joanna confirmada por Celeste y la aceptación de Paulina, comenzamos a vislumbrar un futuro juntos, cuidando de María con todo el amor y cariño que Joanna deseaba. Celeste se fue y, aunque me sentía agradecido, aún estaba inseguro sobre cómo acercarme a Paulina. Sin embargo, algo dentro de mí cambió y sentí una alegría renovada, un sentido de propósito. La tarde empezó a oscurecer y pronto una fuerte lluvia comenzó a caer, acompañada por vientos que sacudían los árboles. La tormenta parecía interminable. Aprovechando el clima acogedor, decidí preparar una cena especial. Me dirigí a la cocina y puse todo mi empeño en preparar una comida deliciosa. Cuando llamé a Paulina y a María para que se sentaran a la mesa, ambas quedaron encantadas. Paulina elogió mi habilidad culinaria, diciendo que era un hombre perfecto. María, con una sonrisa en el rostro, jugaba con la comida en su plato, feliz con la atención y el cariño. Viendo ese momento de felicidad y conexión, sentí que era el momento adecuado para dar un paso adelante. Con la lluvia golpeando fuerte en las ventanas y el ambiente acogedor que flotaba en la casa, miré a Paulina y, con una sonrisa, dije: Paulina, ya que el clima está tan malo y llueve tanto, ¿por qué no te quedas aquí esta noche? Será más seguro y cómodo. Paulina se sorprendió un poco, pero su mirada suave me hizo darme cuenta de que también estaba de acuerdo con la idea. Sonrió tímidamente y aceptó la invitación, diciendo que realmente sería más conveniente quedarse hasta que pasara la tormenta. Con Paulina quedándose para la noche,
el ambiente en la casa se volvió aún más acogedor. Los tres vimos una película en la sala, María acurrucada entre nosotros, sintiéndose segura y amada. La presencia de Paulina trajo una sensación de plenitud que no había sentido en mucho tiempo. Cuando llegó la hora de dormir, preparé una habitación para Paulina. Al despedirme de ella, le agradecí por todo lo que estaba haciendo por María y por mí. Ella sonrió y me dijo que estaba feliz de ayudar y estar con nosotros. Ese momento selló un entendimiento silencioso entre nosotros, una promesa no expresada de que cuidaríamos el uno del otro y de María. Me fui a la cama con un sentimiento de esperanza. La tormenta afuera ya no parecía tan aterradora. Estábamos juntos y sabía que, de alguna manera, Joana estaba feliz, viendo que encontrábamos una manera de seguir adelante, honrando su deseo y cuidando a nuestra hija con todo el amor que ella merecía. Nos fuimos a dormir, cada uno en su habitación, pero en medio de la noche me desperté con un ruido que venía de la cocina. Pensé que era Paulina y, de repente, tuve una idea brillante. Me levanté, decidido a fingir que iba a tomar un vaso de agua. Con el corazón latiendo rápido, caminé silenciosamente hacia la cocina. Este sería el momento perfecto. Tal vez ahora podría dar el primer paso, incluso quizás un beso. Podría ser el comienzo de algo nuevo, la oportunidad de comenzar una relación. Al llegar a la cocina, encontré a Paulina de espaldas a mí, preparando una taza de té. La luz suave iluminaba su rostro, y por un momento me quedé paralizado por su belleza y serenidad. Se volteó y sonrió, sorprendida al verme. ¿Tú tampoco pudiste dormir?, preguntó. Respondí que había venido por un poco de agua y ambos nos reímos de la coincidencia. La atmósfera estaba cargada de algo más que simple camaradería. La cercanía, el silencio de la noche, la intimidad de ese momento, todo parecía conspirar a nuestro favor. Me acerqué más y, sin poder contenerme, dije, Paulina, necesito decirte algo. Ella me miró con curiosidad y un toque de nerviosismo. Desde que comenzaste a cuidar a María, he sentido algo diferente. Ha sido increíble, y creo que Joana lo sabía. Me hizo prometer algo, y creo que es hora de que lo sepas. Paulina guardó silencio, esperando que continuara. Joana pidió que, si algo le pasaba, yo cuidara de María con alguien de la familia. Y mencionó tu nombre. Al principio, pensé que era una broma, pero ahora veo que tiene sentido. Paulina me miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. También he sentido algo desde que empecé a quedarme aquí, dijo, con la voz temblorosa. Pero tenía miedo de admitirlo. Me acerqué más y, con delicadeza, tomé su mano. ¿Podemos intentarlo?, pregunté. ¿Podemos ver a dónde nos lleva esto? Paulina asintió, y en ese momento, sellamos la promesa con un beso suave. Era el comienzo de un nuevo capítulo, algo que Joana, de alguna manera, ya había previsto. A partir de esa noche, comenzamos a construir algo juntos, unidos por el amor a María y por el recuerdo de Joana. Empezamos a relacionarnos, y todo iba bien. Sin embargo, aún me sentía cohibido y no lograba relajarme por completo, ya que el recuerdo de Joana aún me rondaba. Pero después de mucha reflexión, recordé que ese era un pedido de la propia Joana. Con eso, comencé a sentirme más cómodo. Ahora teníamos un desafío mayor, contar toda la verdad a María. Sabíamos que esta conversación sería solo el comienzo de muchos desafíos que enfrentaríamos juntos. Una noche, mientras María jugaba en el patio, llamé a Paulina para que habláramos. Creo que es hora de contarle a María, dije, con un nudo en la garganta. Paulina estuvo de acuerdo, sujetando mi mano, transmitiendo una fuerza tranquila. Llamamos a María para que entrara, y ella vino corriendo, con los ojos brillando de curiosidad. Nos sentamos en el sofá, con ella en el medio. Respiré hondo y comencé a hablar. María, querida, tenemos algo importante que decirte, empecé, sintiendo mi voz temblorosa. Sabes que la tía Paulina ha estado pasando mucho tiempo aquí, ayudándonos a cuidar de ti y de la casa, ¿verdad? Asintió, mirándonos con sus grandes ojos curiosos. Bueno, mamá, antes de irse, pidió que papá cuidara de ti con alguien de la familia.
Sabía que la tía Paulina sería la mejor persona para eso. Y poco a poco, papá y la tía Paulina comenzaron a quererse de una manera especial. María se quedó en silencio por un momento, absorbiendo las palabras. «Entonces, ¿la tía Paulina va a ser mi nueva mamá?», preguntó, con una inocencia que me partió el corazón. Paulina se inclinó y la abrazó. «Nunca voy a reemplazar a tu mamá, María. Pero estaré aquí para amarte y cuidarte siempre». María sonrió, y en ese momento sentí un peso enorme salir de mis hombros. Sabía que Joana estaría orgullosa de nosotros. Era el comienzo de una nueva etapa, y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, con Paulina a mi lado y María en nuestros corazones. En los días que siguieron, nuestra nueva vida comenzó a ajustarse. Paulina se convirtió en una presencia constante y reconfortante en nuestra casa, y María parecía más feliz que nunca. La transición fue suave, y pronto nuestra rutina estaba establecida. Paulina y yo empezamos a construir una relación sólida, basada en el respeto y el cariño que sentíamos el uno por el otro y por María. Era evidente que Joana, estuviera donde estuviera, nos estaba guiando y bendiciendo. En una tarde de domingo, mientras estábamos todos reunidos en el parque, Paulina tomó mi mano y me miró a los ojos. «Creo que Joana estaría feliz de vernos así», dijo, con una sonrisa suave. Estuve de acuerdo, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. María corría a nuestro alrededor, riendo y jugando, y en ese momento supe que habíamos hecho lo correcto. Nuestra pequeña familia estaba encontrando su forma de ser feliz nuevamente, incluso después de todo el dolor y la tristeza que enfrentamos. Si te gustó esta historia y quieres la continuación, escribe en los comentarios y contaremos la segunda parte. Gracias a todos los que siguen el canal. No olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse ninguna narración emocionante.